hoy estamos aquí con Alex Carrascosa, que es el creador de una técnica para trabajar la resolución de conflictos que se llama Diatecné. Entonces, bueno, vamos a hacer una pequeña entrevista para que nos expliquen qué consiste esta técnica. Alex, el concepto de Diatecné, ¿qué es? Eso es, bueno, pues Diatecné es como un juego de palabras compuesto de dia, que significa a través de, y tecné, que significa arte. Es un juego de palabras que se corresponde con la palabra diálogo, que es dia a través de, logos, la palabra, ¿no? A través de la palabra, a través del arte. Es una metodología de trabajo grupal asambleario que sirve tanto para consolidar grupos, para que los grupos se cohesionen, ¿no? Para que diferentes personas, aunque no pertenezcan necesariamente a un determinado grupo, que están allí, que se congregan en un taller, aprendan a socializarse y a generar grupo. Y por otra parte, cuando una vez que el grupo está consolidado, y sobre todo cuando estamos hablando de entornos donde existen determinados conflictos o problemas, para que el grupo aprenda a resolver esos conflictos de una manera mucho más directa, gráfica, plástica. Es decir, que ponemos al servicio de cualquier persona, independiente de su capacidad artística, las herramientas y estructuras del arte, por un lado, para que se socialice con otras personas y por otra parte, para que aprenda a resolver conflictos. Tanto de orden interpersonal como de escala comunitaria. Bien, el Diatecné es una metodología compleja que está constituida por dos variables distintas, que son complementarias y sucesivas a la vez. La plástica relacional, que es como una primera forma de trabajar los diálogos a través del arte, y la asamblea creativa. La plástica relacional es una herramienta que nos sirve para precisamente cohesionar grupos, para generar, socializarnos y generar grupo. Y son dinámicas, digamos, que se estructuran en torno a formatos que podríamos llamar plazas de papel, que son como grandes pliegos de papel de diferentes formas, dependiendo de la característica del grupo, del taller, alrededor de los cuales las personas se sitúan, es decir, los diferentes participantes se sitúan, primero para, a través de 3 niveles, elaborar un discurso propio, intercambiar esos discursos y crear una estructura colectiva. Cada persona, al principio, en un primer nivel en la plástica relacional que llamaríamos casa, y que es común a todos los formatos de plástica relacional, elabora un discurso propio. Insisto en que no hace falta saber pintar, no hace falta tener unas aptitudes artísticas, toda persona lo puede hacer. Básicamente instruir de una manera muy rápida, muy genérica en cómo trabajar ciertos materiales, y las personas elaboran un discurso propio, que es o abstracto o figurativo no referencial, es decir, que no se refiere a la realidad visible, o que es tan poco concreto que puede ser cualquier cosa, o que es ya concreto, es complejo formalmente, pero que no alude a la realidad visible o fenomenológica a la cual estamos acostumbrados, ¿no?, a movernos. Entonces es como si cada persona hablara en clave, expresara formas, conjuntos de formas, manchas en clave, sin que nadie lo pueda entender. De esa manera lo que hacemos es igualitarizar los discursos, porque nadie se puede comparar con nadie en función de su nivel, de su capacidad, dado que también el dibujo y la pintura se asocian muchísimo a la capacidad de copia de imitación de la realidad visible. Entonces, de esa manera esquivamos o quitamos eso, ¿no? Bien, en la casa cada persona expresa su código personal de formas, afluyen a un primer perímetro que llamaríamos calle. Imagínate una plaza circular de papel, estamos alrededor en unos espacios personales que llamamos casa, afluimos a la calle, seguimos con nuestros discursos, y nuestros discursos entre sí generan huecos, generan vacíos. Esos vacíos nos servirán para unirnos, entrelazarnos, explorar, intentar aprender el lenguaje de la persona que tenemos al lado. Entonces yo me fijo en su código de formas, cómo hace, qué ha hecho, ella se fija en lo que yo he hecho, y entonces empezamos a puentear, empezamos a relacionarnos. También podemos usar esos espacios para acordar otras formas que nos inventemos entre ambas personas, por parejas, por tríos, dependiendo si el grupo es impar o par,
Bueno, entonces vamos así construyendo ese diatecne, ese primer diálogo a través del arte en ese primer perímetro que llamaríamos calle. Y finalmente nos queda el espacio central que llamaríamos la plaza, donde entre todas y todos debemos acordar también una estructura formal que nos acoja a todas y a todos y acoja a cualquiera de nuestros discursos. De esa manera, lo que se genera es un grupo, se va consolidando, vamos aprendiendo a ver al otro de otra manera, reseteamos nuestras relaciones y nos aglutinamos, ¿no? Es un ejercicio al mismo tiempo no solamente de democratización del arte, dado que empoderamos a las personas a través de las técnicas artísticas, sino también de construcción de democracia, de una manera muy simbólica, dado que la democracia se constituye por tres pilares básicos que serían la participación, o sea, digamos, el conjunto de personas que se disponen alrededor, la tolerancia, en la medida que también aprendemos a entender al otro, tratamos de comprender su discurso, entenderlo, de alguna manera interiorizar también nosotros cómo esa otra persona habla o se manifiesta o se expresa, y sobre todo en el contrato social, en la estructura final que acordamos en el último estadio o etapa o nivel de la plástica relacional. Por otra parte está la asamblea creativa, que es una variable donde utilizamos el arte sobre todo para construir estructuras. Yo lo asocio un poco, cuando hablo de estructuras, pueden ser de muchos tipos, pero yo lo asocio muchas veces haciendo el paralelismo como un mapamundi o como una bola del mundo, un planisferio y una geosfera, donde podemos expresar, mapear o expresar la complejidad, no solamente en este caso de la Tierra, pero cuando hablamos de asambleas creativas, de un espacio, de un entorno de conflicto, donde podemos mapear qué está ocurriendo en un determinado lugar. Y lo podemos hacer mediante estructuras, como te decía, planisféricas, es decir, bidimensionales, sobre el papel, o geosféricas o estructuras tridimensionales, donde podemos también abordar el conflicto de ambas maneras de una forma multipolar, poliédrica o poligonal, digamos, para que podamos entender cuántos puntos de vista confluyen alrededor de un mismo problema, de un mismo tema, de una misma preocupación. Y podamos, en ese sentido, deconstruir todos los pozos de violencia que estén ahí, ¿no? Que estén aconteciendo ahí, y podamos reconstruir esa realidad de una manera mucho más armónica. Son estructuras más complejas, pero que nos sirven de una manera gráfica y plástica. Vemos la posibilidad que nos da el arte para resolver los conflictos. Y básicamente esta sería toda la familia de diatecne. Alex, este tipo de técnica, diatecne, ¿con qué grupos de personas se puede usar o es más recomendable? Bueno, generalmente por la propia aplicación de la metodología, siempre he trabajado con colectivos sociales o educacionales, ¿no? Digamos, pues he trabajado muchísimo a un nivel más formativo en Euskal Herria y Cataluña y algunos otros lugares también del Estado y de Europa, pero a un nivel de empoderamiento directo comunitario en América Latina. Y en tal caso, pues siempre las personas que han acudido a los talleres pues son líderes vecinales, líderes indígenas. He trabajado muchísimo con grupos indígenas, y por supuesto también educadoras o educadores, ¿no? Que también tratan de transmitir esta herramienta a sus diferentes aulas. Son técnicas empoderativas. La función que yo como dinamizador tengo en este tipo de dinámicas, tanto en la plástica relacional como en la asamblea creativa, es de lanzar unas consignas al principio que puedan encaminar, encauzar el ejercicio, pero a medida que el ejercicio va progresando, yo me voy retirando. Y es la propia gente que está participando, o los participantes, o la propia asamblea, quien asume el protagonismo de la acción. En ese sentido, las personas que participan en el taller salen del taller empoderadas para poderlo transmitir o bien a sus grupos, a sus respectivas comunidades, o bien a sus diferentes aulas. O sea que si yo quisiera aplicar esta técnica, por ejemplo,
pues imagínate, soy profesor y quiero aplicarla en el aula, pues con infancia o con adolescentes. ¿Necesitaría así alguna destreza especial o algo que tendría que saber? Sí, básicamente es el conocimiento adquirido desde la propia experiencia. Básicamente lo que tendrías que hacer es participar en un laboratorio taller de Diatecne, ¿no? Donde pudieras tú ser protagonista, o sea, participante activo, directo, y en ese sentido tú interiorizas, asumes, haces tuyo las herramientas, procedimientos, técnicas, variables de las que se constituye el Diatecne. Pero sí, la clave es participar, y desde la participación, desde la experiencia, tú puedes poder empoderarte, por supuesto, a coger esos conocimientos para poderlos transmitir. Y en espacios educativos, ¿qué provecho puede sacar una persona educadora de aplicar este tipo de técnica? O, bueno, ¿cómo se puede usar esta técnica de Diatecne en espacios educativos? Bueno, es una buena manera de reencauzar las relaciones, por una parte, ¿no?, dentro del aula, y por otra parte también combina de alguna manera el empoderamiento personal con el colectivo, con el grupal. Entonces las personas siempre se sienten orgullosas cuando ven que han sido capaces de socializarse, compartir con los demás y tejer una obra comunitaria, ¿no? Porque es básicamente lo que ocurre, es como un tejido comunitario, ¿no? En ese sentido, sí, la plástica relacional es un ejercicio muy sencillo para trabajar en educación primaria y también, por supuesto, en secundaria. ¿Para qué puede ser válido también? Sobre todo cuando tratamos de deconstruir conflictos, puede hacer la deconstrucción de conflictos o de las violencias que subyacen en nuestros ámbitos relacionales, pues que a veces son violencias culturales, a veces son más estructurales, a veces son más directas, ¿no? Hablando de las tipologías de Galtung. La plástica relacional, digamos que es como un ejercicio casi de ambientación, de generación del clima adecuado para afrontar después los conflictos, ¿no? Pero una vez que vamos a afrontar el conflicto, hay diferentes herramientas que de una manera simbólica, sobre todo con la infancia, es bueno trabajar desde el ámbito simbólico muchas veces, y con la adolescencia a veces ya podemos encarar los temas directamente, ¿no? Y en ese sentido son herramientas que, por supuesto, habría que amoldarlas, ¿no?, a los diferentes contextos y edades, pero que sirven para que las personas tomen conciencia de la complejidad del entorno en el que viven, ¿no? Y sobre todo de que salgan de alguna manera de esa visión egoica de la realidad, donde todo lo deformamos a partir de nuestro único punto de vista, y aprendamos a ver la realidad de una manera mucho más plural, ¿no? Eso, el proceso se va logrando a través del ejercicio, pero lo que es más importante es que podamos encarar conflictos que ya estén aconteciendo, como te insisto, de una manera simbólica o una manera directa, a través de esas estructuras o procedimientos artísticos o creativos, ¿no? Creamos para activarnos y para realizar acciones, ¿no? No creamos sencillamente para que nos quede un mapa ahí de referencia, sino para actuar en la realidad. Son procesos proactivos y preactivos, o sea, nos sitúan ante un problema para poderlo afrontar. En ese sentido, sí, por supuesto siempre hay que calibrar dependiendo de la edad y del contexto, siempre, digamos, hay unas estructuras genéricas, pero luego hay que calibrarlas, hay que amoldarlas a los contextos, pero sí, por supuesto que son de mucha utilidad. Y cuando tú has aplicado esta herramienta de Diatecne en el ámbito educativo, ¿así algún resultado que te haya llamado la atención, que te haya parecido significativo? Queda siempre un sentimiento, te decía antes, igual un sentimiento como de orgullo, ¿no?, por haberse sentido capaces de hacer un trabajo tan visual también. O sea, no nos importa lo visual, pero curiosamente estamos en una cultura tan visual que visto el resultado la gente se siente muy orgullosa, ¿no? Hay que insistir que estas técnicas lo importante es el proceso, ¿no?, el trabajo en proceso. Pero cuando ven la obra conjunta de ese tejido, pues hay un empoderamiento directo, ¿no? O sea, la gente dice, bueno, mira,
que hemos sido capaces de hacer, ¿no? Y luego la fuerza del grupo. Muchas veces una de las cuestiones que aparece muchísimo es cómo la unión hace la fuerza, ¿no? Cómo la gente se siente mucho mejor al haberse socializado y haber creado una obra colectiva. Cuanto a la resolución de conflictos, yo he trabajado más con adultos y adolescentes, no tanto con niños. Lo que hemos hecho ha sido talleres simbólicos de deconstrucción de armas, un taller muy divertido donde convertíamos las armas en marionetas o en seres, o digamos afectivos, ¿no? Con los que pudiéramos tener una correspondencia afectiva. Y funciona muy bien, porque de alguna manera se hace una reflexión sobre la función de las armas en nuestro mundo, sobre qué objeto tiene la persona en un mundo donde las armas tienen tanta importancia, ¿no? Donde la persona, donde el objeto es destruir a las personas en función de determinados intereses, o por el contrario, cuando invertimos eso, como subvertimos eso y convertimos esas armas en otros objetos, pues los niños ven, de alguna manera, pasan de la ética de la utilización de las personas para determinados fines a la ética del cuidado de las personas, ¿no? Y en ese sentido lo hemos usado más simbólicamente. Cuando hemos trabajado con adolescentes, por supuesto lo que hay que hacer después es un acompañamiento. No podemos pensar que solo el taller nos va a resolver todo. El taller es una iniciación hacia un proceso de resolución o de transformación de algo. Entonces es un buen principio porque de alguna manera adquiere la energía necesaria para afrontar un problema. La energía y el conocimiento. La energía en una primera fase de relación y el conocimiento en una segunda fase de análisis, de construcción y elaboración de una acción para afrontar un problema. Pues Alex, muchas gracias y nada, pues un saludo. Es que me casco.